La habitación del té era la que daba a la terraza donde esa tarde me había encontrado con Gabriel. Estaba muy inquieto por las palabras del tío respecto a la acogida que me esperaba. El amor propio de los jóvenes siempre peca por exceso y es algo cobarde. Por eso pasé tan mal rato cuando, al transponer la puerta y ver a todo el grupo sentado a la mesa, tropecé con la alfombra, vacilé y volé hasta el centro de la habitación salvando el equilibrio. Me azoré como si de golpe hubiera perdido mi porvenir, el honor y mi buen nombre. Me quedé inmóvil y mudo mirando a los presentes, rojo como un tomate. Recuerdo este hecho, en sí insignificante, porque tuvo una extraordinaria influencia en mi ánimo durante todo el día, y por consiguiente en mi relación con algunos de los personajes de mi relato. Intenté una reverencia, no lo logré del todo. Enrojecí todavía más. Me lancé hacia mi tío y lo tomé de una mano. «Hola, Tito», dije casi ahogándome, intentando decir otra cosa más ingeniosa, pero, para mi sorpresa, sin que me saliera más que ese hola. «Hola, hola, sobrino», respondió mi tío sufriendo por mí. «Ya nos habíamos saludado, ¿sabes? No te azores, por favor», añadió en un susurro. «Eso le puede ocurrir a cualquiera. Vaya si puede. Uno desearía que se lo trague la tierra. Y ahora, mamita, permítame que le presente a nuestro joven. Está un poco azorado, pero a usted seguramente le caerá bien. Mi sobrino, Sergei Alexandrovich», añadió, dirigiéndose a todo el grupo. Antes de proseguir, amable lector, permítame que le presente a todos los miembros de la compañía en la que súbitamente me encontré. Es necesario para la secuencia ordenada del relato. Había varias damas, pero solo 2 hombres, sin contarme a mí y a mi tío, Foma Fomich, a quien tanto deseaba ver y que, como ya lo sospechaba, era el dueño absoluto de la casa. No estaba. Brillaba por su ausencia y diríase que se había llevado consigo toda la luz de la habitación. Los comensales parecían tristes y preocupados, se notaba a primera vista. Por confuso y molesto que yo mismo me sintiera en ese instante, me di cuenta de que el tío, por ejemplo, estaba tan molesto como yo. Si bien bajo una aparente desenvoltura se esforzaba por ocultar su preocupación, una pesada piedra le oprimía el corazón. Uno de los 2 hombres presentes, un joven de unos 25 años, era el Ovnoskin, del que el tío me había hablado esa tarde, de quien tanto había alabado la inteligencia y la moralidad. No me gustó nada. Todo en él denotaba una ostentación barata y de mal gusto. Su traje, a pesar del chic, se veía ajado y vulgar, y algo de eso se destacaba en su rostro, el bigote rubiáceo, delgado como los de una cucaracha, y la poco afortunada barbita desigual. Querían demostrar que era persona independiente, quizá liberal. Sonreía con fingida malicia y fruncía sin cesar los ojos. Se engaritaba en su silla y me miraba con sus quevedos. En cuanto me volvía hacia él, dejaba caer las gafas y parecía amedrentado. El otro caballero, también joven, de unos 28 años, era mi primo lejano, Misinchikov. Era muy silencioso y durante la hora que duró el té no dijo nada ni rió cuando reían los demás. Pero no observé en él ese apocamiento que había detectado el tío. Por el contrario, la mirada de sus ojos castaño claros denotaba decisión y fuerza de carácter. Misinchikov era moreno y bastante guapo, de cabellos negros. Iba correctamente vestido, a costa del tío, como supe después. La primera dama que distinguí por su rostro anémico y maligno fue la joven Perepelítzina, sentada cerca de la generala, de quien hablaré con detalle más adelante. No a su lado, sino un poco detrás, por diferencia, se inclinaba constantemente y susurraba algo al oído de su protectora. 2 o 3 gorronas entradas en años, sentadas en absoluto silencio junto a una ventana, esperaban su taza de té mirando con unos ojos desorbitados a la madrecita generala. En particular despertó mi interés una señora gruesa de unos 50 años, desbordada de grasa, vestida con notable falta de gusto, pintarrajeada y casi sin dientes, en cuyo lugar se veían unos raigones rotos y ennegrecidos, todo lo cual no le impedía presumir, seguir la moda y hasta coquetear.
De su cuello colgaban numerosas cadenitas y como Vnoskin me miraba sin cesar con sus quevedos. Era su madre, mi tía Praskovia Ilinichna, persona humilde y cariñosa. Servía el té. Parecía evidente que le habría gustado abrazarme al cabo de tan larga ausencia y, claro está, echarse después a llorar, pero no se atrevía. Todo aquí, al parecer, estaba muy controlado. A su lado vi a una preciosa niña de 15 años que me miraba curiosa, con sus ojitos negros. Era mi prima Shashenka. Finalmente, la que más se destacaba entre todas era una dama muy extraña, vestida muy llamativamente para su edad. Debía de tener al menos 35 años, de rostro delgado, pálido y marchito, pero muy animado. Sus mejillas descoloridas se cubrían, a la menor emoción y el menor gesto, de un intenso rubor, y sus emociones eran constantes. Daba 1000 vueltas en su silla, parecía incapaz de estarse quieta. Me miraba con ávida curiosidad y se inclinaba sin cesar hacia Sashenka o su otra vecina para susurrarles algo al oído y enseguida echarse a reír con risa abierta, infantil y alegre. Para mi sorpresa, sus excentricidades no llamaban la atención de nadie, como si se hubieran puesto de acuerdo antes. Comprendí que se trataba de Tatiana Ivanovna, la misma que, según mi tío, tenía un carácter algo fantasmagórico, y con quien querían casarlo, y a quien casi todos los de la casa cortejaban por su fortuna. Sin embargo, me gustaron sus ojos azules y dulces, y aunque a su alrededor ya se veían arruguitas, su mirada era tan cándida, alegre y bondadosa que resultaba muy agradable cruzarla. Hablaré más tarde de esa Tatiana Ivanovna, una de las verdaderas heroínas de mi relato. Su biografía es muy notable. 5 minutos después de mi aparición, un lindo muchachito llegó corriendo del jardín, mi primo Ilyusha, cuyo onomástico nos disponíamos a celebrar al día siguiente. Venía con los bolsillos llenos de tabas y una peonza en las manos. Lo seguía una joven esbelta, algo pálida y cansada al parecer, pero muy bonita. Lanzó una mirada general inquisidora, desconfiada, pero también tímida. Me miró fijamente y tomó asiento al lado de Tatiana Ivanovna. Recuerdo que mi corazón dio un brinco. Adiviné que era la famosa niñera. Recuerdo también que mi tío, en cuanto apareció ella, me lanzó una rápida ojeada. Se ruborizó intensamente. Luego se inclinó, levantó en brazos a Ilyusha y me lo acercó para que lo besara. También me di cuenta de que Madame Ovnoskina miró fijamente al tío y con sonrisa sarcástica enfiló sus quevedos hacia la niñera. El tío, muy azorado y sin saber qué hacer, llamó a su hija para presentármela, pero ella se alzó y me saludó con una reverencia sin acercarse ni decir nada, con seria circunspección. Su proceder fue de mi agrado, estaba a tono con su persona. En aquel momento mi bondadosa tía Praskovia Ilinichna no pudo aguantar más. Dejó de servir el té y se precipitó hacia mí para besarme, pero no tuve tiempo de decirle nada porque resonó la voz chillona de la joven Perepelítsina. Por lo visto, Praskovia Ilinichna se ha olvidado de que Mamaíta, la generala, quería té, no se lo ha servido y está esperando. Praskovia Ilinichna me dejó y corrió a toda prisa para atender a su obligación. La generala, el personaje más importante del grupo, a quien todos obedecían y temían, era una vieja delgada y áspera, toda vestida de luto, debido sobre todo a la vejez y la pérdida de sus últimas capacidades mentales, que tampoco eran muchas. Hasta entonces había sido simplemente petulante. El generalato la había hecho aún más estúpida y soberbia. Cuando se enfadaba, la casa se volvía un infierno. Tenía 2 maneras de mostrar su mal humor. La primera consistía en permanecer callada. Se pasaba días sin abrir la boca, guardando un silencio obstinado. Apartaba y tiraba al suelo todo cuanto le ponían delante. La otra manera era la apuesta. Le daba por hablar. La abuela, porque en definitiva era mi abuela, empezaba por caer en el pesimismo, vaticinar la destrucción del mundo y el fracaso general, presentir la miseria venidera y toda suerte de males, dejándose llevar por sus presentimientos y contando con sus dedos todos los desastres futuros. Presa de un gran abatimiento, hasta el éxtasis histérico, revelaba al mismo tiempo que lo venía previniendo hacía ya mucho y que nada había dicho porque, en esta casa,
estaba condenada al silencio, si solo le guardasen el respeto debido, si hubiesen querido escucharla antes, entonces, etcétera, etcétera. Todo eso era repetido y aprobado por toda la cohorte de gorronas y por la joven Perepelítzina, y sería confirmado por fin solemnemente por Fomá Fomich. En el justo momento en que me presentaron, estaba horriblemente enfadada de la primera manera, es decir, la silenciosa, la más terrible. Todos la miraban con aprensión. Solo Tatiana Ivanovna, a quien todo le estaba permitido, se mostraba de excelente humor, con deliberada solemnidad. El tío me llevó hasta la abuela, pero ella, con mueca ácida, apartó airada una taza que tenía delante. ¿Es este el famoso Vol Ti Geur?, preguntó entre dientes con voz algo zumbona, dirigiéndose a Perepelítzina. La pregunta estúpida acabó por desconcertarme. ¿Por qué Vol Ti Geur? Preguntas así no eran extrañas en ella. Perepelítzina se inclinó y le susurró algo al oído, pero la vieja agitó enfadada una mano. Boquiabierto yo miraba al tío, interrogándolo con los ojos. Todos se miraron y Ovnoskin hasta sonrió, lo que no me gustó nada. «A veces no sabe lo que dice, querido», me susurró el tío, también algo perdido, «pero no tiene importancia, es por su buen corazón. Tú fíjate en el corazón, sobre todo». Sí, el corazón, se oyó de pronto la voz sonora de Tatiana Ivanovna, que durante todo este tiempo no había apartado de mí sus ojos ni podía tenerse quieta en su silla. La palabra corazón, susurrada, había llegado a sus oídos. Pero no terminó de hablar, aunque era evidente que le habría gustado decir algo, quizá por la confusión o por alguna otra razón. El hecho es que cayó de pronto, enrojeció intensamente, se inclinó rápida hacia la niñera, le murmuró algo al oído y echándose hacia atrás en su silla, se tapó la boca con el pañuelo y comenzó a reír a carcajadas, como presa de un ataque de histeria. Miré a todos muy asombrado y perplejo, pero me di cuenta de que todos estaban muy serios, como si nada sucediera. Comprendí, claro está, quién era Tatiana Ivanovna. Por fin me sirvieron el té y me repuse un poco. Ignoro por qué. Se me ocurrió que debía mantener una conversación amable con las damas. Tenía usted razón, hace poco, querido tío, en prevenirme de que podría sentirme confuso. Admito sinceramente, ¿a qué ocultarlo?, dije mirando con obsequiosa sonrisa a Madame Ovnoskina, que hasta la fecha conocía poco la sociedad femenina y ahora comprendo, al irrumpir con tan mala fortuna en el centro del salón, que mi comportamiento fue muy ridículo y habrá parecido lento y torpe, ¿verdad? ¿Ha leído usted el blandengue?, pregunté, cada vez más confuso y ruborizado por mi obsequiosa sinceridad, mirando duramente a Monsieur Ovnoskin, quien mostrando los dientes me observaba de pies a cabeza. «Eso es, precisamente eso es», exclamó de pronto el tío, con extraordinaria animación, genuinamente contento de que por fin la conversación se hubiera anudado y de que yo pareciera repuesto. «Eso que dices, mi amigo, de que uno puede hacer el ridículo, no tiene importancia y punto. Yo llegué a mentir cuando entré en sociedad, ¿puedes creerlo?», le aseguró Antifisa Petrovna, que vale la pena oírlo. Acababa de ingresar en el ejército, llegó a Moscú y con una carta de recomendación me dirijo a casa de una dama muy importante, una mujer muy orgullosa, pero de hecho excelente persona, a pesar de todo lo que pudiera decirse. Me reciben, la sala estaba rotada, todos personajes importantes. Saludo y tomo asiento, y la segunda pregunta que me hace es la siguiente: ¿y posee usted alguna que otra aldea? Lo cierto es que no tenía ni siquiera una gallina. ¿Qué podía decirle? Quedé anonadado. Todos me miraban como sin dejar de pensar, a ver qué dices, pobre cadete, y en vez de decir francamente la verdad, no aguanté y dije, poseo 117 siervos. ¿Para qué habré añadido esos 17? Puestos a mentir podía añadir una cifra redonda, ¿verdad? Un minuto después se supo por mi carta de recomendación que nada poseía y por consiguiente que era un mentiroso. ¿Qué podía hacer? Huí lo más rápidamente que pude y nunca volví. En aquel entonces no tenía nada aún, nada parecido a lo de ahora. Ahora el tío Afanasio Matveich me dejó en herencia 300 siervos y otros 200 venían con Kapitonovka, que había recibido antes de la abuela Akulina Panfilovna,
lo que hace unos 500 siervos, algo más. Eso está bien, y desde entonces juré no mentir, y no miento. Yo en su lugar no lo habría jurado, solo Dios sabe qué puede suceder, observó Obnoskin con una sonrisa irónica. Sí, cierto, es cierto, tan solo Dios sabe lo que puede suceder, asintió ingenuamente el tío. Obnoskin rió estrepitosamente, echándose atrás en su sillón. Su mamaíta sonrió con sonrisa repulsiva y la joven Perepelítzina hizo lo mismo. También se echó a reír Tatiana Ivanovna, sin saber de qué, y comenzó a aplaudir. En una palabra, comprendí que para nadie tomaban al tío en cuenta en su propia casa. Sashenka miraba fijamente a Obnoskin con los ojos brillantes de ira. La niñera se ruborizó y bajó la mirada. El tío parecía sorprendido. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado?, preguntó atónito, mirando a todos. Durante todo ese tiempo mi primo Misinchikov, algo apartado, permanecía silencioso, y cuando todos se reían, él ni siquiera sonrió. Bebía su té muy seriamente, lo miraba todo con aire filosófico, y de puro aburrimiento estuvo a punto varias veces de lanzar un silbido, sin duda una vieja costumbre suya, pero se contuvo a tiempo. Obnoskin, que provocaba al tío y lo intentaba conmigo, no parecía siquiera mirar a Misinchikov. Me di cuenta de ello. También observé que con frecuencia mi silencioso primo me miraba con curiosidad, como para decidir qué hombre era yo exactamente. Estoy segura, pió de pronto Madame Obnoskina, perfectamente segura, Monsieur Serge, ¿es ese su nombre, verdad? Que en Petersburgo no debía ser usted muy devoto a las damas. Sé también que hay allí muchos, demasiados jóvenes que rehuyen la sociedad femenina. A mi juicio se trata de liberales, solo así los juzgo, como imperdonables liberales. Le confieso que eso me asombra, mi joven amigo, me asombra, simplemente me asombra. No he frecuentado la sociedad, me apresuré a decir con extraordinaria animación. Eso, sin embargo, creo, no tiene mayor importancia. Vivía en una habitación de alquiler, pero le aseguro, haré lo posible por frecuentar la sociedad. Hasta la fecha solía permanecer en casa. Se ocupaba de ciencias, intervino mi tío, poniendo cara de circunstancias. Ah, tío, usted siempre con sus ciencias. Imagínese, proseguí con gran desenvoltura, dirigiéndome con una sonrisa amable a la misma Madame Obnoskina, que mi querido tío siente tanta afición por las ciencias que ha encontrado en la carretera a un filósofo que hace milagros, pero con los pies en la tierra, un tal señor Korovkin, y la primera palabra que me dijo hoy después de tantos años fue que esperaba a ese mago milagroso y fenomenal con una impaciencia convulsa, por decirlo de algún modo, por amor a la ciencia, naturalmente, y me eché a reír, esperando provocar la risa general como premio a mi ingenio. ¿De quién habla?, preguntó cortante la generala, dirigiéndose a Perepelítzina. De sus huéspedes. Yegor Ilich ha invitado a unos científicos que deambulan por los caminos, los reúne y los trae a casa. Vio con placer la solterona. Mi tío se sintió totalmente perdido. Ah, sí, lo había olvidado, exclamó, lanzándome una mirada de reproche. Estoy esperando a Korovkin. Es un científico, Korovkin, cuyo nombre pasará a la historia. Vaciló sin saber cómo seguir. La generala agitó la mano y esta vez con tanta buena puntería que la taza que tenía delante cayó al suelo y se hizo añicos. Hubo agitación general. Siempre que se enfada arroja algo al suelo, me susurró confuso el tío, pero solo cuando se enfada. Tú, amigo, no hagas caso, no mires. ¿Por qué diablos hablaste de Korovkin? Yo había desviado la mirada. En aquel instante mis ojos se cruzaron con los de la niñera y me pareció ver en ellos cierto reproche, hasta quizá desprecio. Un fulgor indignado coloreó sus pálidas mejillas. Comprendí su mirada y vi que, con mi cobarde y vil deseo de provocar la risa a costa de mi tío para parecer menos risible, yo mismo, nada había ganado en las simpatías de esa joven. No atino a expresar la vergüenza que sentí. «Hablábamos de Petersburgo, ¿o no?», repitió Anfisa Petrovna, cuando se calmó la agitación por la taza rota. Recuerdo con tanto placer nuestra vida en aquella encantadora ciudad. En aquel entonces teníamos una buena amistad con una familia. ¿Lo recuerdas, Pavel? Con el general Polovtsin. Ah, qué encantadora persona. La generala.
Verá, la aristocracia, el Beaumont. Dígame usted, tal vez los haya conocido. Le confieso que esperaba con impaciencia su llegada. Confiaba enteramente por su mediación de muchas novedades sobre nuestros amigos de Petersburgo. Lamento mucho no poder. Perdóneme, ya le he dicho que frecuentaba muy poco la sociedad y no conocía al general Polovitsyn. Ni siquiera oí hablar de él, respondí con cierta impaciencia, cambiando mi amabilidad por la irritación y el fastidio. Se ocupaba de mineralogía, intervino con orgullo el tío incorregible. La mineralogía, amigo mío, la ciencia que estudia todo tipo de piedrecitas, ¿no es verdad? Sí, tío, diversas rocas. Hay muchas ciencias y todas tan útiles. ¿Sabes? Yo ni siquiera sabía, a decir verdad, lo que era la mineralogía. Oía solo la palabra, dicha por otros. Tratándose de alguna otra cosa podía más o menos valerme, pero en ciencias era un tonto, lo confieso francamente. —¿Lo confiesa francamente? —intervino Ovnoskin sonriendo burlón. —Papaíto —exclamó Sasha mirando con reproche a su padre—. —¡Qué cariño! —¡Ah, Dios mío! No hago más que interrumpirla, Anfisa Petrovna —exclamó mi tío sin entender la exclamación de Sashenka. —Perdóneme, por favor. —Oh, no se preocupe —respondió Anfisa Petrovna con una sonrisa ácida. Además, ya se lo había dicho todo a su sobrino, y para terminar solo agregaré, Monsieur Serge, creo que es este su nombre, que debe absolutamente corregirse. Creo que las ciencias, el arte, la escultura, por ejemplo, todas esas nobles ideas poseen, por decirlo así, su faceta encantadora, pero no pueden sustituir a las damas. Las mujeres, mi joven amigo, son quienes os forman y por ello es imposible evitarlas. Imposible. —Es imposible, imposible —se oyó de nuevo la voz algo chillona de Tatiana Ivanovna. —Escúcheme —comenzó a decir presurosa como una niña toda ruborizada—. Escúcheme, querría preguntarle. —Usted dirá —respondí mirándola atentamente—. Querría preguntarle si piensa permanecer aquí una larga temporada. —Le juro por Dios que no lo sé, depende de cómo vayan las cosas. —¿Las cosas? ¿Qué cosas ni qué ocupaciones puede tener? ¡Qué loco! Tatiana Ivanovna, ruborizándose intensamente y ocultándose tras el abanico, se inclinó hacia la niñera y empezó a decirle algo en voz baja. Después se echó a reír y aplaudió con ambas manos. —Espere, espere —exclamó, apartándose de su confidente y volviéndose rápidamente hacia mí, como temiendo que me fuera. —Escúcheme, ¿sabe una cosa? Se parece usted muchísimo a un joven adorable. ¿Os acordáis, Sashenka y Nastenka? Se parece terriblemente a ese loco. ¿Te acuerdas, Sashenka? Estábamos dando un paseo y lo encontramos. Iba a caballo y llevaba un chaleco blanco, y el muy sinvergüenza dirigió sus quevedos hacia mí para verme mejor. ¿Os acordáis que me escondí tras mi velo? Pero no aguanté, y sacando la cabeza del cabriolé, le grité: —¡Sinvergüenza! Y después tiré mi ramo al camino. ¿Lo recuerdas, Nastenka? Y la solterona, medio enloquecida por sus ideas amorosas, agitada, hundió el rostro en las manos, saltó del asiento, se lanzó hacia la ventana, arrancó una rosa de una maceta, la tiró al suelo cerca de mí y salió corriendo de la habitación. Vista y no vista, se produjo cierta confusión, aunque la generala permaneció otra vez muy tranquila. Anfisa Petrovna, en cambio, en lugar de sorpresa, denotó cierta preocupación y miró angustiada a su hijo. Las señoritas se ruborizaron y Pavel Ovnoskin, con aire fastidiado, aún incomprensible para mí, dejó su silla y se acercó a la ventana. El tío me hacía unas señas, pero en ese mismo momento entró en la habitación un nuevo personaje que atrajo la atención general. —Ah, bienvenido, Yevgraf Larionovich, de usted hablábamos ahora mismo —exclamó el tío evidentemente satisfecho. —¿Qué tal, amigo? ¿Viene usted de la ciudad? —¡Qué gente más rara! Diríase que los han reunido aquí adrede —pensé en secreto, sin acabar de comprender bien cuánto ocurría ante mí, sin sospechar siquiera que yo era uno más entre ellos.